Iglesia Local, Comunidad Bíblica de la Gracia. Vamos a continuar con nuestra exposición del Evangelio de Mateo, particularmente hablando del Sermón del Monte. Puestos en pie, por favor, acompáñenme a leer la Escritura, la porción del pasaje que estudiaremos el día de hoy. Capítulo 5, Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 43 al versículo 48. Dice así la Escritura: Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, porque tu palabra dice, Señor, que tú estás de una manera especial, Señor, en medio de tu iglesia, para hablarle, para edificarla, para bendecirla, para redarguirla, para obrar en ella, Señor. Padre, y es nuestra oración, Señor, que a lo largo de este sermón sea tu Espíritu, Señor, ministrando cada uno de nuestros corazones, Señor, a fin, Señor, de conocer cuál es tu buena voluntad, Señor, para con nuestros enemigos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, en este difícil pasaje, Señor, desde una perspectiva de hombres débiles, Señor, que luchan muchas veces, Señor, en medio de un mundo caído, en medio de una generación maligna y perversa, Señor. Y sabiendo eso, Señor, clamamos por tu misericordia, Señor, clamamos por la revelación de tu palabra en nuestros corazones para que podamos vivir, Señor, en medio de ello, como tú lo has mandado. Bendice a tu iglesia, Señor, edifícale por medio de tu palabra y ayuda, Señor, ayuda, como dice tu palabra, Señor, al menos que el más pequeño de todos los santos, Señor, a que pueda hacerlo sencillo, y dame de nuevo también, Señor, para hacerlo. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, por favor. Una disculpa, no sé por qué, desde la mañana salió un poco de tos, pero esperemos que igual que la breve meditación se esconda un poquito. Decíamos que nos encontramos en el Evangelio de Mateo estudiando el Sermón del Monte. En nuestro párrafo anterior de este capítulo, versículos 38 al 42, vimos que esta ley tenía el propósito de restringir el deseo de venganza por medio de instruir a las autoridades que Dios había establecido a dar un castigo proporcional y equitativo de acuerdo a la ofensa o al agravio. Habíamos estudiado en este pasaje lo que se conoce como la ley del talión: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y concluíamos que el espíritu de la ley era la justicia y la equidad. Por otro lado, también vimos cómo Jesús confrontó a los escribas y a los fariseos, quienes habían tomado esta ley como un mandamiento para llevar a cabo su venganza personal.
Y lejos de limitarla, cuál era el propósito de la ley, promovían su enseñanza y su práctica, pues como hombres no regenerados, no podían reprimir su deseo de venganza, completamente contrario al espíritu de la ley. Después de esto, Jesús nos muestra por medio de 4 derechos humanos, ¿verdad?, el correcto espíritu de esa ley que busca restringir el deseo de represalia o venganza. A fin de que nuestro estudio quede todavía más claro, vamos a leer el pasaje de Mateo capítulo 5, versículo 39 al 42. Dice así la Escritura: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Estos son los 4 derechos humanos que estableció el Señor Jesús con el propósito de restringir la represalia o la venganza. Ahora bien, este estándar de conducta solo puede ser llevado a cabo, cumplido por los discípulos de Jesús cuando estos se niegan a sí mismos, toman su cruz y le siguen. Cuando, como Juan el Bautista, menguan y Cristo crece. Cuando podemos entender o cuidar de tener un concepto mayor de nosotros mismos que el que realmente debemos tener. Cuando es manso, cuando es humilde, entonces podemos cumplir esta ley que manda el Señor Jesús. Ahora bien, con todo ello, escucha esto, con todo esto, pensando en los discípulos, pero ahora escucha esto. Algunos, quizás por su carácter, por su moral o por algún tipo de filosofía, podrían en cierto grado alcanzar estos requerimientos, como es el caso de los pacifistas, ¿recuerdas? Ellos podían abstenerse de no pagar violentamente en algunas circunstancias, como fue el caso, dábamos los ejemplos de Mahatma Gandhi, de Martin Luther King o de León Tolstoy. Con respecto a esto, Agustín dijo: muchos han aprendido a poner la otra mejilla, pero escucha, pero no saben cómo amar a aquellos que le han hecho daño. Repito, muchos han aprendido a poner la otra mejilla, pero no saben cómo amar a aquellos que le han hecho daño. Así que ahora el Señor Jesús, el soberano del cielo y de la tierra, nos hablará cómo debemos amar a nuestros enemigos. ¿Cómo debemos amar a nuestros enemigos? Esta es la 6ª ilustración que nos muestra el Señor Jesús, que se nos muestra que el Señor Jesús está en completa armonía con la ley de Moisés, pero completamente en contra de la distorsionada y perversa enseñanza de los escribas y fariseos. Desde el principio del sermón, el Señor Jesús les advierte a sus discípulos que como miembros del reino de los cielos sufrirán persecuciones por causa de su nombre, por causa de la justicia, por causa de Cristo. Así que cuando eso suceda, ellos deben recordar que son bienaventurados y lejos de tener algún deseo de venganza, deben amar a sus enemigos para tratar de llevar la secuencia desde el inicio del sermón. No pasó mucho tiempo cuando la iglesia primitiva empieza a sufrir fuertes persecuciones por su causa, por causa de Cristo. Así también nosotros debemos considerar estas cosas para que cuando sucedan no nos sorprenda y aprendamos a cómo debemos conducirnos cuando venga el día malo, como lo llamó el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios. Hoy vivimos tiempos difíciles, no lo podemos negar, donde el reino de las tinieblas cada vez más se opone al reino de Cristo al reino de Cristo, al evangelio y a su iglesia. Tiempos que habían sido profetizados por Isaías diciendo: a lo malo llamarían bueno, a lo bueno llamarían malo. Tiempos donde se sigue legislando, ¿verdad?, desde la autoridad, la maldad. Tiempos donde se sigue legislando el aborto, la eutanasia,
la ideología de género, los matrimonios en personas del mismo sexo, en fin. Y ante esa realidad, el Señor Jesús nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 43. Mateo capítulo 5, versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esta va a ser la estructura de nuestro sermón. Va a ser similar a la que hemos llevado anteriormente. Número 1, hablaremos de lo que se enseñó en la ley de Moisés. Número 2, hablaremos de cuál fue la enseñanza de los escribas y de los fariseos. Y número 3, explicaremos cuál fue la enseñanza del Señor Jesús. Punto número 1, ¿qué es lo que enseñó la ley de Moisés? Para ello primero veremos qué es lo que está escrito en la ley. Levítico 19:18 va a ser un texto base importante que vamos a utilizar en 2 ocasiones. Levítico 19, versículo 18. Hay textos que vale la pena seguir con nuestra mirada en la Biblia y este es uno de ellos. Dice la Escritura: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Es interesante decir que no vamos a encontrar en todo el Antiguo Testamento, no vamos a encontrar específicamente en la ley de Moisés un solo texto donde encontremos los dos conceptos. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. No lo hay. Ahora, vamos a Deuteronomio capítulo 22, déjame te explico algo. Deuteronomio 22, versículo 1 al 4, el Señor ordenó a los israelitas que ayudaran a sus hermanos devolviendo el buey, el cordero y el asno que se les había perdido. También les había mandado ayudarlos cuando el animal caía o se lastimaba. Este pasaje, si te diste cuenta, o si te das cuenta, habla de ayudar a su hermano, al otro israelita, de manera muy puntual. Ahora sí quisiera que me acompañes a leer en el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 4 y 5. Éxodo 23, versículos 4 y 5. Un mandamiento muy similar, pero que tiene una característica que lo hace completamente diferente. Dice la Escritura, Éxodo 23, versículo 4 y 5. Fíjate, si encontrares el buey de tu enemigo, su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Así que este texto nos muestra que el corazón de Dios instruye a los israelitas a ayudar no solamente a los conciudadanos israelitas, sino también a sus enemigos. Estos enemigos pueden ser otros israelitas o algún extranjero. Ahora quisiera que me acompañes al libro de Job para que sigamos viendo cómo en la ley de Moisés, cómo a lo largo del Antiguo Testamento no vamos a encontrar tal declaración. En el libro de Job, a quien Dios mismo da testimonio de ser un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, veamos cómo en Job 31, versículo 29 y 30, vamos a ver una razón más por la cual el Señor mismo da una declaración o un testimonio tal de Job. Job, capítulo 31, versículo 29 y 30. Dice: si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal, ni aún entregué al pecado mi lengua, pidiendo maldición por su alma. Es un texto verdaderamente tremendo. Cuando uno piensa en ese varón perfecto, recto y temeroso de Dios, si tú me dices por qué lo llamó así, esta es una de estas descripciones por la cual cumple Job tal
perfil. ¿Recuerdas cómo en medio de las aflicciones por parte de sus, entre comillas, de sus amigos, quienes argumentaban que sus padecimientos eran por causa de su pecado? Él defiende entonces una vez más su integridad por medio de estas palabras, diríamos hoy, por medio de este pasaje. Y lo diríamos de la siguiente manera: Job dice, no hizo nada, no dijo nada y nunca deseó mal contra su prójimo, contra su enemigo. A diferencia de cualquier hombre natural que desearía y se alegraría del mal que le viniera a su enemigo. Pero no así en Job, quien, por cierto, para que veamos más la importancia de su testimonio, vivió en los tiempos del patriarca Abraham. ¿Por qué es importante esto? Porque recordemos que vivió entonces muchísimo tiempo antes de que se entregara la ley a Moisés. Por eso, ¿cómo no decir Job, varón conforme al corazón de Dios? Pero ahora hablaremos de David, de quien sí el Señor dice varón conforme a mi corazón. Recordamos que el rey Saúl aborreció a David. Lo persiguió y lo buscó para matarlo. David tuvo una gran oportunidad para matarlo. Quizás recuerdas que se encontraba en un lugar llamado En-Gadi. Dice la escritura que en un momento tuvo que meterse dentro de una cueva para hacer sus necesidades, pero él no sabía que dentro de esa misma cueva se encontraba David y todos sus hombres. Cuando David se da cuenta de esto, con mucho sigilo, con mucho cuidado, va y le corta un pedazo del manto de Saúl. Pero después de que lo hizo, la mente de David se empieza a turbar. Y veamos cuál fue la reacción de David después de esto en Primera de Samuel, capítulo 24, versículos 5 al 6. Primera de Samuel, capítulo 24, versículos 5 al 6. Dice, después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Si estás de acuerdo, si alguien tenía motivos suficientes para poder vengarse, para poder matar a Saúl, era David. Recordamos cómo David fue aquel paladín, ¿verdad? Que fue y se enfrentó con aquel hombre gigante llamado Goliat, aquel que no quiso enfrentar ni Saúl ni todo el ejército de él. Recordemos que más adelante fue quien peleó contra los enemigos de Israel y los venció. Dice la Escritura que en todos los asuntos del reino se manejaba con prudencia. Recordemos que fue un David que fue fiel a su rey en todo momento. Pero a pesar de eso, Saúl le aborreció y emprendió una feroz persecución para matarlo. Con todo esto vemos que David decidió no pagar mal por mal, sino más bien encomendar su causa al que juzga justamente. Y recordamos que más adelante Saúl muere en manos de sus enemigos, particularmente hablando de los filisteos. Un texto más para que veamos que no encontramos ningún texto que hable acerca de aborrecer a nuestros enemigos. Lo podemos tomar del libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 29. Proverbios 24, 29 dice, no digas, como me hizo, así le haré. Estos son solo algunos de los muchos más textos que pudiéramos encontrar en el Antiguo Testamento. Así que podemos concluir, ¿verdad?, que nunca se enseñó a aborrecer a los enemigos como lo hemos visto en estos pasajes, en la ley de Moisés. Número 2, segundo punto. ¿Qué fue entonces lo que enseñaron los escribas y los fariseos? ¿Qué es lo que enseñaron los escribas y los fariseos?
Y uno de los principales textos que fue tomado y fue distorsionado por los escribas y los fariseos precisamente fue Levítico 19, versículo 18. Y quisiera que lo retomáramos nuevamente. Levítico capítulo 19, versículo 18. Quizás el texto base que tomaron los religiosos de aquella época. Fíjate nuevamente lo que dice el texto. No te vengarás, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, dice, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, esta va a ser la sexta mala interpretación que hacen los escribas y fariseos a la ley de Moisés, y vemos cómo toman el texto, lo corrompen y lo parten. Si tú te das cuenta, toman solamente de este pasaje amarás a tu prójimo, pero de acuerdo a la declaración del Señor Jesucristo, omitieron decir como a ti mismo, y vaya que es una gran diferencia. Amarás a tu prójimo, omiten decir como a ti mismo, y de manera perversa añadieron la frase y aborrecerás a tus enemigos, lo cual, como lo hemos visto, no se encuentra en el Antiguo Testamento. Así que este era un tema sumamente difícil, era un tema controversial en los tiempos del Señor Jesús. Fue tratado por las principales escuelas rabínicas como la de Shammai o como la de Hillel. Y recordamos que inclusive en diferentes ocasiones, tanto los escribas como los fariseos buscaban al Señor Jesucristo para saber cuál era su opinión con respecto a estos temas. Y de manera particular con respecto a esto, recordamos cómo se acerca un escriba en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 29, preguntando. Lucas 10, 25 al 29 dice: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? A lo cual el Señor Jesús, recordamos, le responde por medio de la parábola del sembrador. Continúa nuestro texto de Lucas capítulo 10 en los versículos 30 en adelante para tomar la parábola del sembrador. Dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero aún un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dejó. Y le dijo: cuídamele y todos los gastos de más yo te los pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Así que, de acuerdo a la parábola del buen samaritano, ¿cuál fue el prójimo? El prójimo fue la persona más cercana para poder ayudarla. El prójimo fue la persona más cercana para poder ayudarla. ¿Cuál fue el prójimo del hombre herido? Fue
el samaritano particularmente. Ahora, ¿no fue casualidad entonces que en la parábola el prójimo no fue el sacerdote, no fue el levita, es decir, no fue un judío, sino fue un samaritano, quien por cierto recordemos que eran aborrecidos por los judíos? ¿Por qué? Porque eran una mezcla entre los judíos y los gentiles. Podríamos concluir entonces: amarás a tu prójimo de acuerdo a la parábola del buen samaritano, no solamente incluye a los judíos, sino incluye a todos. Esto es, incluye a los extranjeros, incluye a los publicanos, incluye a los gentiles, incluye a todos. Ahora, debió haber habido una razón por la cual ellos torcieron la escritura. Yo voy a dar al menos 4 que creo que pueden ayudarnos a entender de dónde surge esta distorsión. En primer lugar, los escribas y los fariseos querían limitar la palabra prójimo solamente para sus hermanos judíos. Y recordemos que ellos consideraban a todos los demás, gentiles, paganos, como perros o malditos que no conocen la ley, de acuerdo al Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 49. En el libro de Efesios, el apóstol Pablo nos muestra que era tal la separación, que era tal la división que había entre los gentiles y los judíos, que se había levantado toda una pared en medio de ellos. Y solamente fue la preciosa sangre de Cristo la que lo derribó. En segundo lugar, los escribas y los fariseos, fíjate bien, deducían esto: si el principio es amar a mi prójimo, entonces también es verdad que debemos aborrecer a nuestros enemigos, decían ellos. Si el principio es amar a mi prójimo, entonces también es verdad que debemos aborrecer a nuestros enemigos. Sería el segundo punto. En tercer lugar, los escribas y los fariseos pensaban que honraban a Dios despreciando a todos aquellos que no eran judíos. Cuarto lugar, y creo que también puede ayudarnos mucho a entender qué es lo que sucedió en esta ley que fue corrompida. Cuarto lugar, fue una mala conclusión que ellos tomaron de diferentes afirmaciones que sí encontramos en el Antiguo Testamento. Muchas afirmaciones, solamente diré algunas por cuestión de tiempo. Por ejemplo, recordamos que cuando llegan los israelitas a la tierra de Canaán, el Señor manda a exterminar a los cananitas. Por otro lado, también les manda a borrar el nombre de los amalecitas. Por otro lado, en la ley de Moisés mandó que si alguien mataba a otro, el pariente más cercano del difunto podía matar al homicida si podía atraparlo antes de que llegara a las ciudades de refugio. De esto se vio hace creo que un par de semanas. Todas estas afirmaciones reales del Antiguo Testamento pudieron ser parte de la conclusión de ellos. Pero debemos recordar que todas estas instrucciones y mandatos del Antiguo Testamento que el Señor le da al pueblo de Israel eran necesarias para poder preservar a su pueblo, para poder preservar a Israel, quien jugó un papel fundamental en la historia de la redención. Y cuando alguien piensa en los juicios que vemos en el Antiguo Testamento, tienen que ver también con el propio pecado de cada una de estas naciones paganas que, de acuerdo a la Escritura, su maldad llegó de delante de Dios. Y todos los juicios de Dios son justos. Pero si algo más pudo influirles a estos maestros de la ley, son algunos salmos imprecatorios.
y algunos se justificarán por ahí, los cuales debemos recordar que contienen maldiciones contra algunas personas. Cada salmo imprecatorio debemos también tenerlo presente. No era algo que tenía que ver con un odio personal, sino era consecuencia del clamor por la justicia cuando Israel era dañado como pueblo de Dios, o bien cuando se trataba de defender el honor y la gloria de Dios. Pero recordemos que los escribas y los fariseos no entendían nada acerca de lo que es la indignación justa, santa o perfecta de Dios. No lo entienden y no lo han entendido. La única indignación que sentían era un odio personal que los llevó a adaptar la ley. Pasemos a nuestro tercer punto. Hemos visto entonces que, número 1, lo que enseñó la ley de Moisés, y no encontramos nada acerca de aborrecer a nuestro enemigo. Número 2, vimos la distorsión por medio de 4 puntos que hicieron los escribas y fariseos a esta ley. Ahora bien, decíamos, ¿qué es lo que enseñó el Señor Jesús? Continuemos con nuestro párrafo de Mateo 5:44. Mateo capítulo 5, versículo 44. Dice el Señor: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Era importante que empezáramos nuestra predicación por medio de recordar un poquito con respecto a los versículos 38 al 42. ¿Por qué? Porque ahí pudimos ver algunos aspectos negativos de cómo debemos comportarnos con nuestros enemigos. Decíamos que en términos generales no debemos tener deseo de venganza, ¿verdad? Ahora en los versículos 43 al 48 veremos de manera positiva cómo debemos comportarnos con nuestros enemigos. ¿Cómo debemos comportarnos con nuestros enemigos? El Señor Jesús nos va a mostrar, el Señor Jesús nos va a enseñar que no es suficiente solamente con abstenernos de hacerles algún tipo de mal, no, sino que nos va a enseñar cómo debemos hacerles bien. Es algo sumamente importante porque creo que a veces vivimos en tal ignorancia que lo más fácil es actuar de manera natural, tener resentimientos y actuar en función a nuestros sentimientos. Nuestro resentimiento nos lleva a afectar nuestros sentimientos. Ahora bien, es interesante mencionar que en los tiempos de Juan Calvino, algunos monjes llegaron a argumentar que lo que el Señor Jesús dio en este párrafo solo fue un consejo y no un mandamiento, decían ellos. Jesús dio un consejo y no un mandamiento. Es muy probable que ellos hacían un buen esfuerzo en su carne para tratar de no responder con mal. Es muy probable que lo lograran. Pero decían ellos, pero ser amables, hacerles bien, orar por mis enemigos, eso es imposible, eso ¿quién lo puede hacer? Por eso determinaban que más bien era un consejo. Esta manera de pensar de estos monjes no tiene ningún sentido cuando nosotros escuchamos la voz de Jesús diciendo, mas yo os digo, ¿verdad? Aquel a quien se le dio toda autoridad en los cielos y en la tierra manda, ordena, ¿verdad?, a que amemos a nuestros enemigos. Ahora, ¿de dónde sacaron esta conclusión los monjes del tiempo de Juan Calvino? De las enseñanzas de los escribas y fariseos que enseñaban a odiar a los enemigos. Ahora, vamos a tratar cada uno de los puntos de cómo debemos aprender a amar a nuestros enemigos. Número 1, siguiendo el texto de la Escritura, capítulo 5, versículo 44, Jesús dice, amad a vuestros enemigos. Primer punto, bendecid a los que os maldicen.
bendecid a los que os maldicen. Aquí quisiera usar el ejemplo de Simei. Creo que la mayoría lo tiene presente. Y si nos recordemos un poco con respecto a Simei. Simei era de la descendencia de Saúl. Este hombre salió, ¿verdad?, a toparse con David y con sus hombres y lo empezó a maldecir y a arrojar tierra, piedras hacia David. Todo esto en el contexto de que David iba huyendo de su hijo Absalón. Y recordemos cómo respondió David. David no respondió a la maldición de Simei. De hecho fue muy mesurado. El que se encendió fue el hijo de Sarbia, el que empezó a ofender y a maldecir al que lo había ofendido. Pero no así David. David no pagó con maldición. David no pagó mal por mal. Y tienes que verlo así. David tenía toda la autoridad y el poder para haber aplastado a Simei, pero no lo hizo. Antes usó de buenas palabras. Y esta es la esencia de nuestro primer punto. El aprender a bendecir a los que nos maldicen es usar palabras buenas, la buena y necesaria para la edificación de los oyentes. Número 2, la amabilidad fundamental para aprender a bendecir a nuestros enemigos y no ser ásperos con ellos, completamente contrario a nuestras actitudes cotidianas. Buenas palabras, siendo amables y no siendo ásperos con ellos. ¿Qué hizo David ante tales maldiciones? Consideró, quizá esto venga de parte de Dios, déjenlo, no lo haga nada, quizá venga de parte de Dios. O sea, dejó el derecho de duda, que quizás era algo que Dios había permitido. Ya luego pasaron circunstancias que salen a la luz. Pero el punto era ese. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces cuando alguien nos maldiga? Hacer algo similar a lo que hizo David. Considerar que quizás Dios quiere hablar, Dios quiere tratar algo con nuestros corazones. Y eso puede ser un buen propósito en Él. Considerar que hay un buen propósito de Dios. Y recordar, Pablo dijo, todas las cosas obran para bien. Una maldición, ¿no? Excepto las maldiciones, excepto los vituperios. No, todo obra para bien. Ahora, vamos a aclarar algo, ¿no? Porque dice bendecid. Este bendecir no significa entonces que nosotros le alabemos, te bendigo porque eres muy bueno cuando me maldices. No, eso es pecaminoso, no se hace eso. Y tampoco estamos hablando, voy a levantar una bendición en oración por ti. No, espérame, tampoco. Vamos a hablar de qué se refiere cuando orad por sus enemigos en unos minutos. Ahorita lo veremos esa parte. Entonces, no significa alabarlo, no significa levantar una oración para bendecir. Segundo punto que toca el Señor Jesucristo para aprender a amar a nuestros enemigos, dice, haced el bien a los que os aborrecen. Una vez más, el Señor Jesús nos manda a no pagar de la misma manera, a no pagar con la misma moneda, como algunos dicen, a aquellos que nos aborrecen en su corazón y lo descubren con sus acciones. Repito, Jesús nos manda a no pagar de la misma manera a aquellos que nos aborrecen en su corazón y lo descubren con sus acciones. Debemos buscarles hacer el mayor bien posible. Y ese amor posible, para que quede un poquito claro, es el que tomamos de 1 de Corintios 13, refiriéndose al amor benigno. El amor benigno es aquel que se caracteriza por la bondad y la generosidad, del cual habla el apóstol Pablo. Bueno, es de lo que está hablando el Señor Jesús. Debe de caracterizarse entonces nuestro amor hacia nuestros enemigos por la bondad y la generosidad. Creo que si hay un texto que nos puede ayudar a comprender con claridad lo que trato de transmitir sería el de Proverbios. Proverbios 25, versículo 21 y 22. De verdad, esto es una locura para el hombre natural. Si cuando lo iba estudiando dijo, esto es una locura para un cristiano, imagínate, ¿qué pensará un hombre natural con respecto a esto? Hacerle el bien a los que te aborrecen y te maldicen. Entonces,
Proverbios 25, 21, 22 dice: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Entonces, hacerles bien, ¿qué significa? Ayudarles si se encontraran en algún tipo de necesidad, como lo estamos viendo, quizás con respecto al sustento, ¿verdad? Podemos apoyarles. Y siempre va a ser en función a nuestras posibilidades y no a las posibilidades de otro. Pero no solamente incluye el poder ayudarles en un momento de necesidad para el sustento, quizá para una enfermedad, no lo sé, sino también incluye darles algún tipo de consejo sabio que pueda ayudar y aliviar también sus almas, dar consejos sabios que puedan ayudar y aliviar la carga de sus almas. Ahora, este pasaje que hemos leído dice: porque ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y es muy interesante. Esto tiene que ver con un ablandamiento de corazón. ¿Qué se siente cuando alguien te hace algo mal y tú respondes con bien? Seguramente el corazón empieza a experimentar algo. Obviamente, cuando viene el Espíritu de Dios y te redarguye, entonces esas ascuas se convierten en una convicción, ¿verdad? Para entender tu maldad, para entender lo que hiciste y además para llevarte al camino de la salvación. Por eso es muy importante que creamos a la Escritura para que hagamos la gloria de Dios aún en medio de nuestros enemigos. Y pensaba que el ejemplo de José creo que es muy bueno, ¿no? Para hablar acerca de cómo hacerle el bien, que tiene que ver con hacer el mayor bien posible a los que nos ofenden. José, me voy a ir a 3 puntitos rápido. José, lo quisieron asesinar sus hermanos, lo metieron a la fosa, luego lo venden y ser llevado como un esclavo. Capítulo 45 del libro de Génesis dice: entonces José besó a cada uno de sus hermanos. ¡Guau! No les pagó mal por mal. Capítulo 46 en adelante dice que los puso en Gosén, en lo mejor de la tierra de Egipto. ¡Guau! Para que todas sus necesidades fueran satisfechas. El tiempo de hambruna, recordemos, y José fue cuidadoso en esto. Segundo lugar, de acuerdo al pasaje de Proverbios 25, 21, 22, se nos promete una recompensa del Señor. Dice el texto: Jehová te lo pagará. No debemos disociar esta frase, Jehová te lo pagará. Te lo digo esto porque cuando recordamos las bienaventuranzas, bienaventurados los mansos, dice porque ellos heredarán, promesa, la tierra por heredad. Ahora que vemos de hacerle el bien a nuestros amigos, el Señor dice: Jehová te lo pagará. Así que una vez más podemos decir que nuestra labor en el Señor nunca será en vano. Algo más, un punto más de lo que marca el Señor Jesucristo. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este creo que también está tremendo. Fíjate, el siguiente mandato que estamos hablando y que ha sido dado por Cristo, el mismo Señor Jesucristo lo hizo colgado en una cruz. Este mandato que manda el Señor Jesucristo lo hizo colgado cuando colgaba en una cruz. ¿Qué hizo Cristo cuando estaba en esa cruz? Viendo a aquellos que decían: crucifícale, crucifícale, si eres el Hijo de Dios, desciende para que creamos. ¿Qué hizo el Señor con aquellos que lo llevaron a crucificarle, que lo injuriaban, que lo escarnecían? Dice la Escritura en el Evangelio de Lucas que el Señor dijo, orando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es lo que hizo Cristo. Eso es lo que hizo nuestro Maestro y eso es lo que debemos hacer nosotros. Es una locura todo lo que hablamos, pero es esa la locura a la que es llamado el cristiano. Fíjate, hemos dicho: ascuas amontonará, su corazón es removido, es transformado. ¿Por qué? ¿Por qué ora el Mesías si lo estamos llevando a la muerte? Y todavía ora por nosotros para que Dios no considere el pecado. En el capítulo número 2, versículo 41 de Hechos, vemos el fruto
de esa intercesión del Señor Jesucristo. Todo tiene mucho sentido. El Señor trata los corazones cuando nosotros hacemos lo que Él demanda. Fíjate, dice en Hechos 2:41, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Quiénes eran ellos? Los que poquito antes habían estado señalándolo, mátenlo, mátenlo, crucifíquenlo. Y ahora esos hombres estaban alcanzando la misericordia y gracia de Dios. Quisiera que me acompañes al libro de los Salmos, porque podríamos empezar con un tremendo ejemplo de un discípulo del Nuevo, pero vamos primero al libro de los Salmos, donde vamos a hablar de David. Ahora voy a ponerle David, hijo de Dios. Lo digo por el texto que sigue, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a ver un texto de David que nos ilustra también perfectamente esto. Salmo 35, versículo 12 y 13. Dice, fíjate, lee con calma, dice, me devuelven mal por bien para afligir mi alma, a mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, mi oración se volvía a mi seno. David está diciendo que él se quebrantaba, lloraba y oraba por sus enemigos. ¡Wow! Por eso era varón. Otro de los aspectos por los cuales podemos tratar de entender por qué era varón conforme al corazón de Dios. Eso fue en el Antiguo Testamento. O sea, él no había podido entender todavía la gloria de la cruz y sin embargo pudo tener un corazón tal para orar e interceder por sus enemigos. Fíjate ahora en el Nuevo Testamento. Otro que sigue las pisadas del Maestro, del Señor Jesús, fue Esteban. Esteban, lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, quien mientras le apedreaban, dice la Escritura, que oró a Dios por los que le perseguían y lo mataban. Otro loco, verdaderamente. Dice el libro de los Hechos 7, versículo 60, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Fue en vano la muerte de Esteban? No. Una vez más decimos no. Para todos es curioso cuando leemos, cuando lo estaban apedreando y dice el pasaje del capítulo del libro de los Hechos, y la ropa de Esteban fue puesta a los pies de Saulo, ¿no? A todos nos llama la atención. Fue puesta a los pies de Saulo. Saulo habiendo escuchado, habiendo visto cómo lo estaban apedreando, finalmente Saulo poco tiempo después fue salvo, ¿verdad? Y uno de los más grandes evangelistas de toda la historia. De verdad que Dios transforme nuestra manera de pensar. Creo que pensamos demasiado terrenal, sentimental. Continúa dándonos el Señor razones por las cuales debemos hacerlo. ¿Por qué debemos amar a nuestros enemigos? Mateo capítulo 5, versículo 45. Una de las razones, dice el texto, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y debemos aclarar algo. Jesús no está diciendo que si amas a tu enemigo, eso te hace hijo de Dios. Jesús no está diciendo que si amas a tu enemigo, eso te hace hijo de Dios, sino por cuanto eres hijo de Dios, amas a tu enemigo. Sino por cuanto eres hijo de Dios, sino por cuanto amas a tu enemigo, demuestras que eres hijo de Dios. Así que a los discípulos se nos demanda amar de esta manera
no para que seamos hijos de Dios, sino por cuanto somos hijos de Dios. Podríamos decirle con las siguientes palabras: como es el Padre, tal son los hijos. Dicen luego, ¿no? Coloquialmente, tal es el palo, tal es la astilla, pero más correcto es: como es el Padre, tales son los hijos. Así que cuando nosotros amamos de esta manera a nuestros enemigos, estamos testificando de la gracia de Dios que hemos recibido de nuestro Padre Celestial. Esa es una confirmación, un precioso testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Y dice que Él hace salir, aquel que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Aquí vemos que Cristo menciona dos de las mayores bendiciones de la naturaleza: el sol y la lluvia, necesarias para la tierra, ¿verdad? Y también nos da tantos beneficios para nosotros los hombres. Tales bendiciones se dan independientemente si las merecemos o no, porque si fueran por mérito, creo que nadie las recibiríamos. Nadie la recibiríamos. Eso es a lo que Juan Calvino le llamaba la gracia común. ¿Quién no se ha beneficiado de esta preciosa gracia común en su vida? ¿Quién no se sigue beneficiando de esta gracia común? Hubo una frase que me encantó con respecto a la lluvia y la voy a citar. Dice: la lluvia cae sobre los campos y la hace fructífera, para que quede semilla al que siembra, para que dé semilla al que siembra. Esto es una de las bendiciones más importantes de la vida que Dios da a los justos y a los no merecedores. Y podríamos seguir hablando de muchas otras cosas, por ejemplo, los dones. A veces decimos: wow, qué buen comerciante es este hombre, ¿no? Es un gran impío, ¿no? O qué buen arquitecto, qué buen ingeniero, qué buen licenciado. No sé. Pero aún ahí vemos la gracia común de Dios repartiendo como Él quiere a los justos y a los injustos. Mateo 5, 46, 47 continúa diciendo: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? El mensaje del Señor no es que no debemos amar a los que nos aman, no es lo que está diciendo el Señor, sino que no debemos amarlos solamente a ellos, porque dice el Señor: ¿qué recompensa tendréis? Creo que el teólogo John Gill lo explica de una manera muy clara. Dice John Gill: ¿mereces ahora algún agradecimiento por tu amor? No. Eso es lo que estás obligado a hacer por el amor de tu amigo hacia ti. ¿Esperas algo más allá con Dios? Estás equivocado. Ya tienes tu recompensa. Y creo que es muy claro para poder entender el principio que nos está dando aquí también el Señor. ¿Qué hacéis de más si amas a los que te aman, si ayudas a los que te pueden ayudar? Con estas palabras el Señor Jesús una vez más está confrontando a aquellos hipócritas religiosos de su época al mostrarle el tipo de amor que ellos tenían y que era similar al que tenían los publicanos y los gentiles, que por cierto eran hombres considerados como inferiores a ellos. Publicanos, cobradores de impuestos, considerados como traidores, como extorsionadores, mientras que los gentiles eran considerados como los enemigos del pueblo y gente no digna de recibir la misericordia de Dios. Sin embargo, el Señor Jesús les dice: cuando tú amas a los que te aman, estás igual que aquellos a quienes ustedes desprecian y que consideran ustedes la escoria del pueblo, los publicanos y las rameras. Les está diciendo: eres igual a ellos. Esto nos lleva a hacer la siguiente conclusión, de acuerdo a este pasaje. ¿Qué nos distingue como cristianos? ¿Leer la Biblia? Pues la leen hasta los no cristianos. ¿Orar? Pues en muchos grupos muertos oran, los judíos oran, los monjes oran y oran un buen, ¿no? Se meten horas, nosotros no. ¿Venir a la iglesia nos distingue? Tampoco.
lo que nos distingue como cristianos es el amor a los enemigos. A ver, copia, a ver, imita eso. El diablo ha querido imitar, tú lo sabes, la religión, y lo ha intentado con mucho esmero, pero no puede imitar el amor. Y menos a los enemigos. Y cuando entonces hacemos la voluntad del Señor, dice Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, eso no significa que seremos perfectos en igualdad al Padre, no. Significa que seremos semejantes a nuestro Padre. Pedro de manera similar dice que así como Él es santo, nosotros también seamos santos. De la misma manera, no en igualdad, pero sí en semejanza. Fuimos creados a la imagen de Dios y ahora hemos sido regenerados y creados a la hechura de Dios. Aplicaciones. Lo primero que debemos hacer es lamentarnos por el cristianismo que se vive el día de hoy. No busca crecer y reflejar el carácter de Cristo. No busca ser manso y humilde. No busca ser misericordioso y pacificador. No busca llevar las marcas del Maestro. No quiere pagar el precio por una verdadera vida cristiana. No busca ser perfecto como su Padre Celestial es perfecto. Es el cristianismo que vivimos hoy en día. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Hago una pequeña reflexión. Porque con frecuencia nos olvidamos de nuestra identidad, nuestra naturaleza y nuestra unión en Cristo. Olvidamos que el Señor nos ha dado su espíritu de poder, de amor y dominio propio. ¿Espíritu de qué? Amor. Ese espíritu es el que nos lleva a poder amar aún a nuestros enemigos. Nos capacita para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque olvidamos que a pesar de haber sido pecadores, como lo dice Pablo en los Romanos, Cristo murió por nosotros. Nos olvidamos que el Señor no nos paga conforme a nuestra iniquidad. Nos olvidamos porque a pesar de que éramos sus enemigos, el Señor en su gracia común nos dio abrigo y sustento y todo lo que necesitábamos. Y la pregunta entonces sería, ¿y no debemos acaso entonces tener compasión de nuestros enemigos? Así como el Señor ha tenido compasión, misericordia y amor por nosotros. Jesús, en el contexto de este pasaje, en Mateo 5:16, les dice a sus discípulos: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice la Escritura que somos llamados de acuerdo al propósito, de acuerdo a la voluntad de su propósito. Somos llamados conforme al propósito de su voluntad. Bueno, pues el principal propósito de Dios en cada uno de nosotros es glorificarle. Y Él nos dice la manera en que puede ser Él glorificado. Así que pidámosle al Padre que esta palabra expuesta sea una realidad en nuestras vidas, que nos dé la gracia para poder amar a nuestros enemigos, que nos dé la gracia para poder amar a nuestros enemigos. Alguien podría decir, bueno, es que yo no tengo enemigos el día de hoy. Oh, qué dichoso. Por eso estamos siendo preparados por aquel día, el día malo, el día en que las circunstancias puedan cambiar. Pero yo te dije que leamos 2 veces